Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición de la Semana de la Investigación de UCLO. Este es el tercer día de la semana y estamos transitando la tercera actividad del día, si no estoy contando mal, que tiene como nombre la presentación de la experiencia, experimentar la vida cotidiana en el contexto de una pandemia, resiliencia, ansiedad y remoralización de la población general. Quienes estarán a cargo de la exposición son la doctora Elena Yerb, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Psicología por la Universidad de El Salvador. De una extensa trayectoria profesional y científica, actualmente dirige proyectos de investigación en UFLO, donde además dirige, junto con el doctor Kerman, la diplomatura de posgrado sobre psicoterapias efectivas basadas en evidencia. El doctor Kerman es médico y psiquiatra infanto-juvenil por la Universidad de Buenos Aires y doctor en psicología por la Universidad de Flores. Es autor de numerosas publicaciones y ha dirigido múltiples proyectos de investigación orientados al estudio del hostigamiento entre pares y las percepciones en torno a este fenómeno, así como la detección del abuso infantil. También nos acompaña Gabriel Montara, que es graduado de la licenciatura de Psicología en UFLO y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Psicología en esta casa de estudios. Les damos la bienvenida, los dejamos con los expositores. Bueno, ¿cómo están ustedes? Acá no los podemos ver en vivo y en directo y nos encantaría poder verlos, pero bueno, estas son las condiciones, pero creo que en no mucho tiempo podremos hacerlo esto en vivo y en directo y compartir, intercambiar. Y la verdad que vinculado con este proyecto de investigación, bueno, primero quería agradecer a la universidad, a la Secretaría de Investigación, por esta oportunidad para compartir la investigación, y básicamente a Elena, quien ideó junto conmigo, básicamente el video ella, y la charlamos profundamente esto, porque nos interesaba ver qué pasaba con la gente a partir de esto, y al licenciado Gabriel Mortara también, que nos ayudó en toda la parte metodológica y estadística, para que ustedes sepan quiénes somos los que estamos, y también podemos ver que nos colaboró también en esta investigación Carolina García. Quiero nombrar a todos, cosa de que no saltearme a ninguna persona en especial, ¿no? Así que, bien, volviendo acá, por otro lado les quiero contar que investigaciones acerca del impacto de la pandemia, inclusive previo a las vacunas, que parte de esta investigación tiene que ver con eso, hay muchas, inclusive dentro de la universidad, tenemos varias investigaciones que están de alguna manera estudiando esto. Nosotros somos parte de eso y la universidad se ha comprometido fuertemente en buscar todos aquellos factores de impacto que tienen que ver con esta investigación, así que creo que se produce una sinergia entre diferentes equipos que estamos viendo qué es lo mejor que podemos saber con el objetivo de poder de alguna manera encontrar las mejores alternativas para afrontar semejante estresor, yo les diría. Bueno, voy a pasar a compartirles pantalla después de esta pequeña introducción y contarles de qué se trata todo esto. Y aquí tenemos el título de la investigación, como ustedes ven, el título de esta charla, más que de investigación, que tiene que ver con una encuesta de convivir con la pandemia, o sea, experimentar la vida cotidiana en este contexto. Resiliencia, muchos de ustedes conocen la palabra resiliencia, tal vez algunos no, pero es una palabra de alguna manera física, desde que viene la física, que tiene la capacidad de doblarse pero no romperse, y volver a, de alguna manera, la forma original, implica afrontar situaciones de presión o situaciones que de alguna manera nos pueden romper, entre comillas, pero hasta salir
se los voy a decir en fácil, salir mejor parado de eso, salir enriquecido de eso. Hay gente que frente a un estresor se rompe, significa que frente al síndrome general de adaptación no llega a tener la resistencia suficiente para afrontar el estresor y nuestra adaptación, entre comillas, nos lleva a enfermarnos. Entonces nosotros queríamos también chequear indirectamente el grado de resiliencia que tiene la gente, la ansiedad, que es una emoción bastante común frente a este tipo de situaciones, y remolarización tiene que ver con un concepto que después Elena también les va a contar un poquitito más, pero tiene que ver con la calidad de vida, con la actitud que tiene la persona frente a determinados eventos, y si está desmoralizado, entre comillas, la capacidad de poder recuperar la moral, en este caso en la población general. La capacidad de remoralización nosotros la utilizamos también en otras investigaciones. Con Elena estamos investigando también vinculado con la patología mental también, bueno, justamente esto, la capacidad, lo usamos para chequear antes y después de los tratamientos. ¿Cuál es la capacidad, la moral de las personas antes y cuál es la moral después? Pero vamos directamente a este proyecto. Uno se podría preguntar, bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros saber de esto? Les contamos un poquito. Por un lado, el ámbito disciplinar es la psicología de salud, como ven ahí en la transparencia, y las intervenciones en crisis. Crisis es cuando frente a determinado estresor, doy pequeñas definiciones, uno no tiene los recursos de afrontamiento suficientes. Entonces, cuando hay recursos de afrontamiento, no suele haber crisis porque uno está preparado. Cuando tiene que crearlos, generarlos, entonces hablamos de crisis. Y el contexto que hicimos y comenzamos esto es la pandemia del COVID-19 previa a la aprobación de las vacunas. Y nos preguntamos qué es importante conocer con relación al impacto en la salud mental. Y la pregunta que nos hicimos básicamente, nos dirigimos a un tsunami en la salud mental. Desde varios espacios se buscó investigar sobre eso. Paralelamente, yo trabajo en el área infanto-juvenil y también en psiquiatría infanto-juvenil. No tiene que ver con este proyecto, pero hemos investigado también qué impacto ha tenido sobre la población joven, esto sobre los chicos, sobre la educación, sobre, digamos, el estado de ánimo de los chicos también. Entonces, esto dio lugar a que se hagan muchas investigaciones que obviamente nos enriquecen. Entonces, hablando de los antecedentes de la pandemia de diferentes áreas, esto impacta en la salud pública, en la política, en lo psicológico, de la sociología, de la economía, de la filosofía. Hay muchas áreas desde donde podemos nosotros evaluar esto. Hay diferentes tipos de estresores. Un tipo de estresor son los estresores normativos, que son esos estresores o estímulos que activan nuestra capacidad de afrontar los desafíos, que son estresores normativos, que significa que son los habituales para los cuales estamos preparados, los que normalmente, si damos mal un examen, si tenemos que hacer determinada tarea que no conocemos, si tuvimos algún accidente pequeño, pero hay otros estresores que no son normativos, que son estresores que no son los de la vida cotidiana, y que pueden ser no normativos, simples, leves, medianos o catastróficos. Justamente la pandemia ha sido para nosotros un estresor catastrófico. Entonces, y por muchas razones, por una mayor duración, por el hecho de tener que hacer una cuarentena, ya es un impacto tremendo por el efecto que actúa y por la cantidad de pérdida de la salud que ustedes saben que se ha dado, por la mayor duración de la cuarentena, por la imprevisibilidad, por las infecciones, por la frustración que genera, por la falta de estímulos, por haber
en la primera etapa estar tan encerrados y no poder, digamos, hacer las actividades cotidianas que hicimos por los suministros inadecuados, por la información inadecuada que hemos tenido, que a veces hoy en día también nosotros hasta nos preguntamos si la información que tenemos es adecuada o no, la confusión, las pérdidas financieras, el estigma que deja, y finalmente la aparición en la población de síntomas de estrés postraumático. Ahí les dejamos una cita sobre un artículo de The Lancet, donde está descrito todo esto. Seguimos. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de investigación? Bueno, investigar cómo experimentamos la pandemia. Después, exactamente es alrededor de 1.100 sujetos, un poquito más adultos en nuestro país, en la población general, con algunos objetivos específicos. Entonces, identificar conductas o creencias de riesgo y factores resilientes, y con un objetivo específico de correlacionar medidas de bienestar general con las medidas estandarizadas de sintomatología, que ahora se las vamos a nombrar, y después Elena les va a dar bastante detalle de los resultados obtenidos hasta el momento y lo que esperamos realizar. ¿Qué método, cuál fue el método que se utilizó? Bueno, dos tipos de métodos. Por un lado, escalas, en donde nosotros teníamos que ir llenando esas escalas, que es metodología cuantitativa, y algunas preguntas que tienen que ver con una metodología cualitativa. Entonces, los instrumentos, hubo encuestas ad hoc, medidas estandarizadas de presión, ansiedad, remoralización, pero si vamos a los test específicos que se fueron haciendo, ¿tá? Acá abajo tenemos el link. Me encantaría pasarlo un par de minutos, pero la administración fue online con preguntas abiertas y cerradas y es autoadministrable con el método bola de nieve, y medimos varias cosas. Medimos, por un lado, las variables sociodemográficas: edad, género, nivel educativo, estado civil, residente, trabajo en cuarentena. Por otro lado, hay un cuestionario de los cambios en el estilo de vida de la persona, en donde se miden una serie de variables como la salud, el trabajo, consumos, alteraciones, estrés, medicación, trabajo online, ingresos, ejercicio físico, organización del tiempo, conexión en computadora y internet, angustias, miedos, expectativas, bueno, toda una serie de factores que nos demuestran qué cambios hubo en el estilo de vida de las personas. Después, un cuestionario también de creencias, ¿tá?, acerca de la pandemia, del origen de la vacuna, del origen de la pandemia, las vacunas, el uso político, las muertes, etc. También medimos, para correlacionar, a través básicamente del test 2 de Beck, que es un test que está validado hace muchísimos años, digamos, que tiene preguntas muy claras para medir básicamente depresión y algo de ansiedad, y niveles de bienestar general a través de una escala, que es la escala de remoralización. Les comento que esta es una escala validada en el país, y quien validó en un equipo esta escala de remoralización ha sido la doctora Elena Yerba, así que estamos utilizando esta escala, lo cual es importante, valorar quién hace las cosas. Entonces, y también hay un documento de consentimiento informado. Déjame ver a ver si esto me lo abre o no me lo abre. ¿Se ve ahí? ¿Están viendo ustedes o no? Vemos la presentación, sí. ¿Se ve ahí convivir con la pandemia, eso que apareció? No, porque la pantalla que se comparte es únicamente la de la presentación. El Power. Bueno, entonces voy a compartir otra pantalla. Un segundito, por favor. A ver si puedo. Bueno, vamos a dejar eso, vamos a dejar eso porque si no sería bastante complicado. Un segundito, por favor, que quiero ver algo. Bien. Entonces, vamos a continuar entonces
con los hallazgos, con todo lo que nos dio con todo lo que nos dio esta, a ver, déjenme ver, voy a compartir pantalla nuevamente. Sí, para que continúe Elena. Aguántenme un segundito nada más. Quiero ver si es esta. Está perfecto. Bueno, Elena, yo lo dejaría con Elena. Ustedes están al tanto de todo esto. Les paso a Elena y Elena les va a contar un poquitito algunos hallazgos. Y bueno, te paso el micrófono a vos, Elena, para que puedas vos compartirles. No se te escucha, estás silenciada. Ay. Bueno, ahora sí. Me gustaría compartir pantalla. Tendríamos que... Ahí está, ya te la compartí, está compartida la pantalla. Pero quiero compartir desde acá, para poder mover... te la muevo yo, si querés vos me vas diciendo y lo voy moviendo. O tendrías que dejar de compartir vos. Dejo de compartir y hacerlo vos desde la tuya, así yo puedo dinámicamente. Ahí te lo dejo. Genial. Bueno, ahí voy a compartirles un poco desde donde dejó Bernardo, pero quería hacer algunas aclaraciones para que se entienda un poco mejor los resultados, ¿no? Ahora vamos a... Ahí se las voy a compartir enseguidita. Ahí va. Ahí la vemos ok. Ahí la ven ok. Yo me quería detener un poquito acá, esperen que no me deja a esta. Porque, tal como dijo Bernardo, ¿no? Un poco lo que nos motivó a hacer esta investigación, o sea, primero creo que todos necesitamos encontrar explicaciones cuando surge la pandemia, porque, bueno, el ser humano es de esa manera como encuentra la posibilidad de ir reduciendo la incertidumbre, ¿no es cierto? Desde la teoría de los sistemas y desde la teoría cognitiva. Entonces, cada uno a su medida trató de buscar explicaciones para no quedarse sumido en esa incertidumbre que todos sentimos en algún momento y que algunos la sostuvieron más tiempo que otros y que para algunos fue un estresor que no pudieron, digamos, sobrellevar y otros sí, ¿no? Entonces, entre las cosas que nosotros veíamos, como bien dijo Bernardo, que además del hecho biológico en sí, de estar viviendo una pandemia, que podían impactar en la salud mental o como impacto psicosocial, era esta cuestión de la información, ¿no? Y mucho tiempo después de que incluso se aprobaron las vacunas y se implementan las vacunas y se siguen implementando, el tema de la información y la claridad o no de la información y de lo que provoca la información es algo que desde muchas disciplinas se está como teniendo en cuenta, ¿no? Y ahí es como me gustaba detenernos porque nos llamó mucho la atención escuchar de distintos profesionales y desde distintos sectores esta especie de amenaza de, bueno, no solamente estamos viviendo una pandemia, sino también esperando una pandemia en salud mental, ¿no? Esto fue un poquito también lo que a mí me motivó a ver con nuestra función de psicología, ¿no? De desmitificar y si realmente estamos viviendo una pandemia, y esto no lo vamos a contestar hoy, pero tenemos muchas herramientas para que a futuro tengamos una respuesta un poco más científica, ¿sí? Porque nosotros encaramos esto desde la práctica basada en evidencia siempre, ¿no? O sea, vamos a decir algo, bueno, ¿en qué nos basamos? O ¿desde dónde se dice esto? ¿O para qué se dice? ¿Sí? Por eso ubicamos esta investigación en lo que es psicología de la salud. Por empezar, no vamos a estar diciendo que la gente está psicopatológicamente alterada porque hay una pandemia. No necesariamente, no sabemos si está alterada a nivel psicopatológico o no, ¿sí? Es una de las cosas que eventualmente estaríamos explorando a mediano y largo plazo. Todas las investigaciones que nosotros recorrimos, que nunca son exhaustivas porque fueron y siguen habiendo una producción enorme desde las distintas áreas, este artículo que marcaba Bernardo, que hablaba acerca del impacto psicosocial de
situaciones semejantes a esta pandemia, porque la pandemia todavía no terminó, y ustedes saben que para poder realmente hacer una investigación y ver los resultados y hacer un seguimiento, tiene que pasar, entre otras cosas, tiempo. Entonces, lo que ahora estamos viendo es más bien una descripción de lo que ocurre, por eso le pusimos este título de cómo experimentamos la pandemia, ¿sí? Esta lista, que apareció publicada en The Lancet, que es uno de los órganos oficiales científicos más respetados en el mundo, hablaba de impactos, pero haciendo hincapié en el hecho de que en relación a situaciones previas, que solamente se pueden asemejar a esta, porque no son la misma, ¿sí? Y una de las cosas que decía era que el tema del estrés postraumático, por ejemplo, que es un tema que preocupa mucho a la salud mental, no se comprobó que tuviera una incidencia importante. Sí que había determinados sectores de la población que habían padecido estrés postraumático en distintos tipos de desastres que analizaba el artículo, pero no que había alcanzado particularmente a un nivel, digamos, preocupante poblacional, ¿no? Y esto es algo que me gustaría que lo recuerden para lo que vamos a decir al final. Entonces, bueno, efectivamente, elaboramos una encuesta ad hoc, ¿sí? Como se dice, explorando una cantidad de comportamientos que presumiblemente estarían cambiando o que necesitábamos tener para afrontar esta pandemia, ¿no? Y lo que queríamos ver también era si podíamos tener alguna respuesta respecto de esta pregunta, de si se viene un tsunami en salud mental. Y por eso es que aplicamos o utilizamos medidas que evalúan la psicopatología o síntomas psicopatológicos y una medida que evalúa bienestar general. Es decir, es toda una encuesta compuesta de una cantidad de preguntas y medidas que evalúan sintomatología. Las medidas que evalúan sintomatología se llaman medidas estandarizadas, ¿sí? Porque están hablando de un puntaje poblacional por encima del cual o por debajo del cual se supone que eso no es psicopatológico, ¿sí? Entonces ahí es donde voy a ir ahora a contarles un poquito acerca de estos resultados, ¿no? Si, por ejemplo, podemos decir algo acerca de que si se viene una pandemia, ¿sí? En salud mental. Espontáneamente de los respondientes a la encuesta surgió un grupo que lo separamos para hacer un análisis, que fue el grupo de las personas que trabajan en salud, ¿sí? Este fue un porcentaje equivalente más o menos al 27%. Entonces, uno de los primeros análisis que hicimos fue ver si en la población de personas que trabajaban en salud encontrábamos alguna diferencia respecto de los que no trabajaban en salud, ¿sí? Y ahí fue interesante que, si bien todas las personas contestaron que tuvieron miedo ante la pandemia, y quiero aclarar que la pregunta de si tuvieron miedo no se refiere a la psicopatología, porque el miedo en una situación amenazadora es una respuesta normal, ¿sí? Entonces, lo que queríamos, y lo preguntamos como una pregunta abierta luego, es saber ¿miedo a qué?, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenían que responder de 0 a 10 si tuvieron miedo, y digamos, el promedio de la población, tanto los que trabajaban en salud como los que no, contestaron 6, o sea que de 1 a 10 sintieron miedo 6, quiere decir que bastante miedo, ¿no? Que, reitero, es una reacción normal ante una situación amenazadora, y más como esta, ¿no? Me gustaría hacer un paréntesis de decir que todo esto que estamos hablando es de una manera y es diferente cuando le tocó, lamentablemente, a alguien perder un ser querido, ¿sí? Porque obviamente que en esa circunstancia esto toma otro cariz, ¿no? Acá estamos hablando en forma genérica, sin hacer un hincapié en eso. Entonces, todos tuvieron miedo de 0 a 10, 6, incluidos los trabajadores en salud mental y los que no. Pero hallamos algo muy interesante, que fue que sí había diferencias entre los trabajadores de la salud y los que no. En algunas se llaman subescalas, ¿sí?
de las medidas que tomamos de evaluación de sintomatología. ¿Por qué esto es importante? O sea, primero quiero aclarar que en la población en general, respecto de las medidas que evalúan psicopatología, no vimos que haya un puntaje que uno le puede atribuir a una población clínica, es decir, psicopatología. O sea que a nivel poblacional no se puntuó como que hubiera depresión o hubiera ansiedad. O no se puntuó como que la moralización estaba en un punto debajo del normal, ¿sí? Pero cuando analizamos las subescalas, que son los componentes de esas medidas, ahí sí encontramos diferencias bastante significativas entre los trabajadores de la salud y los que no, ¿sí? Acá les explico un poquito este gráfico, esperen que lo voy a mover un poquito de acá. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con, vamos a poner así para poder, con la subescala que mide autoconcepto, la población general, que es la naranja, puntuó significativamente más alto que los que trabajaban en salud, ¿sí? En la subescala que mide autosatisfacción, también la población general puntuó bastante más alto que los que trabajaban en salud, que es la barrita azul. Y en cuanto a la medida que evaluaba depresión, el BEC, Depression Inventory, que mencionaba Bernardo, la población general también puntuó más bajo que los que trabajaban en salud. Y esto es triplemente interesante, porque el autoconcepto y la autosatisfacción son dos dimensiones que están incluidas en la escala de remoralización y que, en teoría, deberían subir cuando la depresión baja y bajar cuando la depresión sube. Y esto es exactamente lo que vimos, que la población de personas que trabajaban en salud, en la medida de depresión, puntuaron más alto que la población normal, aunque toda la población no puntuó a nivel psicopatológico. Y eso se correlaciona con el hecho de que en el autoconcepto y en la autosatisfacción, que son dos dimensiones de la otra escala, puntuaron más bajo. O sea, a menor autoconcepto percibido y menor autosatisfacción, mayor depresión, ¿no? O sea que esto nos permitió no solamente confirmar que efectivamente el tipo de trabajo y el tipo de afrontamiento que eso requiere ante una situación como esta, impacta de manera diferente en las personas que están como en la primera línea, como decimos, sino que además estas dos escalas vuelven a confirmar su correlación, que era otro de los objetivos que tenía nuestra investigación, ¿no? Acá les doy los puntajes brutos, en el cual toda la población para el BDI, que es el Break Depression Inventory, puntuó en un 12,17, que es una medida que indica baja depresión, o sea, no clínica, y en el Remoralization Scale puntuaron un promedio de 36,71, que el promedio de población clínica y no clínica es 35, o sea, por encima de 35 es población no clínica y por debajo de 35 es población clínica. O sea que no es que la población estaba enferma, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna forma. No es lo mismo que decir que sí, tuvimos miedo, y todos tuvimos miedo, y eso es una reacción normal. Bueno, acá esta es una tablita un poquito más complicada, que lo único que dice es esto que les decía recién, ¿no? O sea que la medida de remoralización, que la particularidad que tiene esta medida es que se utiliza en la perspectiva que hoy maneja la psicopatología, que es una perspectiva transdiagnóstica y transteórica. Transteórica. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de todos estos años de estudio de cómo se puede entender el padecimiento psicológico, hemos encontrado que hay dimensiones, además de los síntomas, que son la agrupación de signos específicos que se clasifican dentro de un manual,
hay dimensiones que atraviesan todas las patologías. Esa es la conceptualización transdiagnóstica, ¿sí? Es decir, que las personas que padecen depresión, que padecen ansiedad, que padecen trastornos de la personalidad, tienen en común algunos problemas o dificultades que son los que la perspectiva transdiagnóstica estudia, ¿no? Por ejemplo, baja en la autoestima, baja en el autoconcepto, baja en la autoeficacia, que esas son todas medidas o variables dimensionales que están presentes en las distintas cuadros psicopatológicos, ¿sí? Entonces, esta medida fue elaborada, no por mí, yo solamente ayudé a que se adapte al español, la elaboró un equipo de investigación de una universidad en Ámsterdam, y ha sido correlacionada con distintas medidas estandarizadas para evaluar sintomatología que confirman su capacidad para identificar problemas en salud mental, ¿sí? Pero no desde el cuadro específico, sino desde estas dimensiones en salud mental que estamos hablando, ¿no? Cualquiera que me quiera preguntar, no quiero apabullar con información, ¿no? Bueno, ¿estamos ante un tsunami en salud mental? Esta pregunta no nos la hicimos solamente nosotros, esta es una pregunta que en los últimos desastres y en lo que está ocurriendo ahora con el cambio climático y con lo que vivimos constantemente, nos preocupa mucho el identificar exactamente cómo impacta en lo psicosocial, ¿no? Y es interesante que en ocasión al cumplimiento del 20 aniversario de la caída de las Torres Gemelas salió este artículo, que acá les alcancé la captura de pantalla, en el Washington Post, ¿no? ¿Por qué lo traje? Porque este artículo lo que dice, increíblemente, es que a contrario de todos los pronósticos de las consecuencias psicológicas de la caída de las Torres Gemelas, ante lo cual se dispararon millones de intervenciones psicológicas, grupos de briefing, se hizo una cantidad de abordajes para eventualmente contener los problemas en psicopatología que pudieron surgir, y lo que se vio pasado un largo tiempo y hecha el seguimiento de las medidas de estos daños eventuales, es que todas las personas, o la mayoría de las personas, o la gran parte de personas que manifestaban síntomas de estrés postraumático o pánico, con el tiempo, y con muy poco tiempo después de que ocurrió el evento, estaban ya bien. O sea, la capacidad de resiliencia que mencionaba antes Bernardo, ante estos desastres, muchas veces es subestimada quizás por la psicopatología, porque está muy focalizada en identificar la problemática en salud mental, es enormemente potente, ¿sí? Y es importante que no perdamos la capacidad de darle la relevancia que tiene a la propia, al propio recurso que tiene el ser humano de sobreponerse ante las crisis, ¿no? Porque nosotros hoy vivimos en una sociedad que nos puede parecer desde una perspectiva llena de crisis a toda hora, cambio climático, situaciones políticas, Afganistán, todo lo que quieran. Pero el ser humano está diseñado para enfrentar. No es nada lo que enfrentamos ahora comparado a, no sé, lo que enfrentaban hace 1000 años las personas. Vayamos a nuestros abuelos, de la mayoría de todos nosotros. ¿Cómo enfrentaron situaciones 150.000 veces más duras que las nuestras, ¿no es cierto? No quiero decir con esto, lo que quiero decir es, no psicopatologicemos habrá situaciones psicopatológicas que hay que tratar, y hoy tenemos herramientas muy eficaces para el tratamiento de la mayoría de los trastornos psicopatológicos. Pero también aprendamos a acompañar y a entender y adaptarnos a las reacciones normales de miedo, de angustia, y apoyar desde esto, ¿no? El creer en la capacidad de recuperación que tenemos, ¿no? Bueno, nosotros a mitad de este año
fue a mitad de este año, ¿no, Bernardo? Porque entre otras cosas ya no sé cuándo fue cuándo. Ya ni nos acordamos, pero Ya sí no fue este sabemos, año, ¿no? este año. A mitad de este año presentamos en un congreso internacional de la Sociedad para la Investigación de la Psicoterapia un resumen, digamos, de todos los hallazgos de esta investigación, entre los cuales está lo que les mencioné antes, y algo que me parecía muy importante marcarles hoy, voy a ver si puedo abrirlo desde acá, que esta es la zona en donde a nosotros nos parece interesante continuar la investigación, porque las modificaciones del comportamiento y eso cada vez a medida que se vayan eliminando las medidas restrictivas también se van a ir acomodando, ¿no es cierto? Salvo, bueno, el tema de la distancia y el barbijo va a tener más consecuencias. Pero las creencias, no sé si acá se logra ver, si logran ver. Y Elena, esto yo tengo es los un gráficos análisis. si necesitas. Ah, genial. Iba a mencionar a Gabriel, porque Gabriel nos ayudó un montón en esta parte A específica, ver, este análisis. ¿Querés mostrarlo, a ver, tengo como los gráficos Gabriel? en bruto. Este de la comparación entre las personas que creen y no creen en las vacunas, ¿no? Claro, porque nosotros Bien. investigamos también, porque esto de la información desde la conceptualización cognitiva, ¿no es cierto?, del funcionamiento de la mente, entendemos que lo que importa es el procesamiento de la información, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, pensaban que esto es una fantochada del mundo capitalista, no existe ninguna pandemia, la vacuna es un veneno, bueno, y todas esas teorías que continúan todavía vivas? ¿Sí? ¿Y cuántas personas realmente sentían que las medidas del gobierno eran para cuidarnos, este o cualquier otro gobierno? ¿Sí? No quiero entrar en ninguna preferencia. O sea, había personas que, digamos, confiaban en que estábamos todos en el mismo barco y yendo hacia el mismo lado, y había otras personas que adherían a las teorías conspirativas. ¿Sí? Continúa habiendo esas personas en todo el mundo. Entonces, vimos que había una coherencia entre las personas que, por ejemplo, adherían a las teorías conspirativas y las personas que no creían en las vacunas, ¿sí? Versus las personas que no adherían a las teorías conspirativas y sí creían en las vacunas. Entonces, este punto en particular nos interesaría mucho en una segunda edición de la investigación, seguir explorando, ¿no? A ver qué pasó en este tiempo, aunque no sean las mismas personas, pero es un porcentaje porque es una investigación poblacional, ¿no? ¿Qué es lo que, o cómo evolucionaron esas creencias? Y un análisis más fino todavía, si el tipo de creencias conspirativas o no conspirativas tiene algún vínculo con el nivel de sintomatología, ¿sí? No lo sabemos, o sea, si las personas que, por ejemplo, están desconfiadas y creen que la vacuna es un chip que nos van a meter para controlarnos la vida, también puntúan más en algunas áreas de la depresión o de la Remoralization Scale que las que no. Por ejemplo, podría ser algo que nos interesa continuar explorando, ¿no? Ahora, si querés, Gabriel, una vez que Muy terminemos brevemente, así damos tiempo a las preguntas, porque Sí, ya si tenemos que haber querés, terminado. Dale, Gaby. no sé si, Brevemente claro, es si una... quieren ver específicamente esas preguntas que nos parecen que claro. son con lo que vamos a continuar, ¿no? Para ver qué pasó, o sea, como les decía antes, la investigación requiere un tiempo para realmente... Ahí se está compartiendo. ahí se está Perfecto, Gabriel, compartiendo el perfecto. bárbaro. Bien, primero una cuestión de la población, que la población tenía una distribución en edades como bastante acorde, o sea, representaba una buena parte de todos los grupos etarios de la población. Después la división de la población según las personas que creían o no creían en la vacuna, que el 21% creía que la vacuna no era segura, mientras que la gran mayoría, casi el 80%, creía que era vacuna. Esto lo que hicimos, separamos estos dos grupos y comparamos los puntajes de 4 creencias que denominamos como conspiratorias, para darles un nombre, que son: creo que las muertes por COVID son causadas por el nuevo coronavirus, quiero decir el opuesto, pero bueno. Creo que el barbijo es causal de enfermedades, creo que las medidas preventivas y restrictivas de los distintos estados ante la pandemia son eh, una... ¿Esta te acordás, Elena, cómo era? Porque justo acá se me cortaba.
Creo que las medidas preventivas y restrictivas, ahí me acordé, creo que las medidas preventivas y restrictivas de los distintos estados ante la pandemia es una nueva forma de orden mundial, era. De orden mundial, eso. Ahí Sí. está. Y Una creo que la conspiración de pandemia... los gobiernos contra la gente o del capitalismo, sí, Ujú. algo así. Creo que la pandemia no existe, es una manipulación de los gobiernos. Y acá Sí, tenemos sí. las distintas respuestas o la diferencia de las respuestas entre aquellos que no creen en la vacuna, mientras que aquellos que creen en la vacuna. Esto era como esto era uno de los borradores finales del que terminó entrando en el póster. Exacto. Que lo que se ve acá es que el porcentaje de personas que no creen en la vacuna con relación a las otras teorías conspirativas, vamos a llamar, es mayor que el porcentaje de las personas que sí creen en la vacuna, ¿no? En relación, o sea, que hay una coherencia entre los que no creen en la vacuna y los que creen que todo es una manipulación de los gobiernos, y entre los que creen en la vacuna y que no piensan que es una manipulación de los gobiernos, sino que es una política sanitaria para llevarnos por fuera o a superar la pandemia, ¿no es cierto? Esto realmente yo creo, compartimos con Bernardo esta idea, que es muy importante el tema de las creencias, porque eso también lleva a distintas actitudes o comportamientos. Eh, Hoy, por ejemplo, nosotros podemos ver que en Estados Unidos, si quieren, no hace falta hacer, o sea, esto nos pasa, todos lo vemos porque está ocurriéndonos, a nosotros que lo investigamos y a los que lo vivimos, ¿no? También, todos estamos en la misma. Y uno se pregunta, ¿por qué en Estados Unidos de repente hay un pico altísimo de contagios cuando tienen todas las posibilidades del mundo para vacunar a todas las personas con tercera dosis? Y bueno, y es que es el comportamiento. Y es la información, porque al no tener un claro mensaje y ese mensaje ser recibido de una manera constructiva, hace que no se siga una política sólida en conjunto, ¿no? Entonces hay gente que se pone barbijo, gente que no se lo pone, hay gente que se da una dosis, gente que no se da ninguna, ¿no? O hay estados que dicen es obligatorio el barbijo y otros que no. Yo no quisiera entrar en unas disquisiciones políticas, siempre no, pero digo, no, es la información y es el comportamiento, ¿sí? O sea, si yo creo que la vacuna me protege, voy a hacer todo lo posible por dármela. Y si todos creemos que la vacuna nos protege, y realmente nos protege, bueno, nos va a pasar como, no sé, como en Nueva Zelanda, que hay un caso, y cuando hay un caso, cierran todo hasta que ese caso se curó. Pero uno, no 1000, ¿no? Bueno, son distintas estrategias, digo, pero el tema de las creencias, y a nosotros nos importa mucho la relación entre eso y la sintomatología, porque para diseñar una intervención, para apoyar y ayudar en esta pandemia, también es importante entender cuál es el problema, ¿no? Y las técnicas o las herramientas para tratar una depresión o un trastorno de pánico no son las mismas que para dar apoyo a subir la autoestima o mejorar la autoeficacia, ¿ok? Le tenemos que cerrar para Bueno, que haya alguna preguntas, pregunta. sí, sí, claro, Les claro. agradecemos y si Ahí hay está. alguna Claro. pregunta, muchas gracias. Sí, sí, preguntas, claro. O comentarios. No tenemos preguntas en el chat, y no sé, en el panel de preguntas y respuestas. A ver, No, por déjame ahora ver no, los question invitamos a usar answer. cualquiera de las dos No open herramientas. questions. Ahí hay una. Acá Prendido tenemos una. pasivo. ¿Se podría estimar que las personas con creencias conspiranoicas prevalecería un mayor margen de contagio de las que sí creen que la vacuna es segura? Y sí, o sea, suponemos que sí, ¿viste? De todas maneras, en ciencia nosotros esa es nuestra hipótesis. En Suponemos, función de dije. los resultados podemos estimar eso. Pero una de esas podríamos hacer otro proyecto sobre las creencias y asociar las creencias con determinadas actitudes. Pero de acuerdo a a lo que nosotros venimos viendo, sí. Claro, vos pensás, por ejemplo, no sé, en la tele mismo uno ve, en noticieros internacionales, ¿no? Hay una propaganda muy importante que están sacando últimamente que dice, en castellano, ¿usted conoce a alguien con polio? No. ¿Usted conoce a alguien con sarampión? No. Y la respuesta es, eso es porque las vacunas funcionan
cuando la gente se las aplica, dice la propaganda, ¿no? Es interesante. Acá también tenemos buenas tardes, la charla fue muy interesante y todo muy claro. Bueno, gracias, porque claro es difícil en poco tiempo. ¿Podemos acceder a la investigación para leerla en detalle? Sí, ¿no es cierto, Victoria? Sí, la información que es pública es la que se declara en las instancias de informe y demás, pero sí, por supuesto, nos pueden escribir a, lo voy a decir, pero de todas maneras lo escribimos en el chat, a sinvestides@uflo.edu.ar para solicitar la información que consideren. Ok, gracias. Sí, Les nosotros... podemos, discúlpame, Elena, les podemos pasar también el póster que hicimos y que presentamos para que tengan acceso al póster, te lo mandamos, Victoria, y que vean el póster también. Eso les iba a contar. En algún momento, cuando fue lo del Congreso, lo bajamos el póster a las redes, pero también, creo que Gabriel y Bernardo están de acuerdo, se puede ver la encuesta total, porque igual ahora estamos elaborando la siguiente, el follow-up. Así que... Genial. Acá tenemos una pregunta. Kerman, al Sí. principio hablaste sobre una investigación referida al estado de ánimo. Me interesaría saber más sobre ese tema. ¿Dónde puedo encontrarla? Gracias. Bueno, si nos pasan el mail, les pasamos las alternativas. Hay varias investigaciones que han realizado vinculado a estado de ánimo en chicos, es eso. Así que si también le pasamos a Victoria algún link en donde están las investigaciones generadas sobre chicos. Y también, ya que todos ustedes están en la universidad, me imagino, ustedes pueden acceder, busquen en Google Académico, pongan el título que quieren averiguar y van a poder acceder a un montón de posibilidades de información gratuitamente, que es muy interesante. Solamente con poner eso, Google Académico. Muy sencillo esto. Acá hay una pregunta. Las publicaciones de los expositores que están ahí acá. Claro, también. También, nuestras También, propias publicaciones, sí, yo para no promovernos. Respecto de la adaptación del BEC, es público, es un artículo público que está en la base de datos Cielo, que es de acceso libre para Latinoamérica. Acá hay una pregunta: ¿podría hipotetizarse a partir de los resultados obtenidos de la investigación que las consultas psicológicas de los profesionales de la salud irán en aumento a partir de la pandemia? Muy interesante esta pregunta, porque seguramente que irán en aumento. Y por eso es importante que nosotros no patologicemos cuando no es necesario. ¿Sí? Reitero, nosotros sabemos que hay distintos tipos de intervenciones en psicoterapia. Hay intervenciones psicológicas, de apoyo, de contención, que no es lo mismo que una intervención psicopatológica dirigida a reducir un síntoma psicopatológico. Entonces, tratemos de no patologizar, ¿sí? Porque si alguien tuvo miedo, alguien tuvo angustia, alguien sintió incertidumbre, bueno, es normal. Y está bien que busque ayuda psicológica, y está bien que el psicólogo no lo patologice, ¿no? Hay un área que nos parece importante por lo que vos estuviste mostrando, Elena, que me parece que es cómo uno cuida a los cuidadores, cómo uno cuida a la gente de salud mental. Ustedes vieron los resultados y las diferencias entre la gente que trabajaba en salud mental y los que no trabajaban, y que quienes más impacto tuvieron en sintomatología fueron la gente que trabaja en salud mental. Y me parece que no solo para investigar, sino qué medidas tomar para cuidar a la gente que nos cuida, ¿no? Para pensar. Acá hay otra, muchísimas gracias, muy interesante. Yo participé en la encuesta y no sabía que era para esto. Yo también quería decir, ¿no?, que agradecemos a todas, más de 1.500 personas respondieron, y eso también está bueno, porque la investigación no se hace, o sea, solamente con los que piensan, ¿no? Se hace con todos los que participan, y está muy bueno que sea así, ¿no? Acá dice alguien: yo formé parte de un dispositivo grupal orientado a profesionales de salud en primera línea en COVID y hay mucho para investigar. Tal cual. Bueno, es que desde la teoría, a ver, son los que están más expuestos, por algo se dice primera línea, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que está expuesto directamente a un estresor o a una amenaza que alguien que lo está viviendo de forma indirecta. Para la psicología científica es completamente distinto, ¿no?
Entonces, obvio que necesitan más apoyo, pero yo reitero, no psicopatologicemos, ¿no? Te cuidamos a vos que nos cuidás, era el lema, claro, tal cual. Sí, aparte estar juntos, ¿no? O sea. Fundamental. Bueno, yo les quiero agradecer y invitarlos a que continúen en el siguiente link, que es otra actividad del mismo equipo de investigación amplio, para que nos sigan acompañando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y seguimos trabajando. Bueno, gracias a todos, gracias Elena, gracias Gabriel por todo. No, gracias también. Ya te has integrado y gracias a todos ustedes por las preguntas también que nos hacen. Gracias a las preguntas. Hasta luego. Hasta luego.